En 1950, un hombre bien vestido apareció de repente en medio de Times Square, en Nueva York. Parecía desorientado, confundido y completamente fuera de lugar. Los testigos describieron que vestía un traje de corte antiguo, con una corbata y sombrero que no coincidían con la moda de la época. En su bolsillo, llevaba un talonario de cheques de un banco que ya no existía, y una carta fechada en 1876. Nadie sabía de dónde había venido, y él mismo parecía perdido, incapaz de entender dónde estaba. La policía lo detuvo y lo llevó a una comisaría para investigar más a fondo. El hombre se identificó como Rudolf Fenz, y explicó que había salido a caminar una noche por las calles de Nueva York en 1876. Afirmaba que, de repente, se sintió mareado y vio una luz brillante antes de encontrarse en el centro de Times Square, pero con casi 75 años de diferencia. La policía, desconcertada, comenzó a investigar. Lo que descubrieron fue aún más extraño. Rudolf Fenz había sido reportado como desaparecido en 1876. Según los archivos, había salido a dar un paseo nocturno y nunca regresó a casa. Su familia lo buscó durante años, pero eventualmente se asumió que había muerto en circunstancias desconocidas. La investigación continuó, pero ningún registro posterior mostraba a Fenz vivo después de 1876. No había evidencia de que hubiera envejecido o vivido en algún otro lugar. Lo más sorprendente ocurrió cuando un detective decidió seguir una corazonada. Contactó a los descendientes de Fenz, quienes confirmaron la desaparición de su antepasado, pero se mostraron incrédulos ante la historia del hombre que había aparecido en Times Square. A medida que la investigación se profundizaba, más detalles comenzaron a surgir. Los objetos personales que Fenz llevaba consigo, como las monedas y la carta, fueron analizados y confirmados como genuinos del siglo XIX, pero no había explicación lógica de cómo habían llegado a estar en su posesión en 1950. El caso llegó a ser tan enigmático que finalmente fue archivado como uno de los misterios sin resolver de la ciudad. Nunca se supo qué le ocurrió realmente a Rudolf Fenz ni cómo llegó a aparecer en un tiempo que no le pertenecía. Años después, un periodista investigó el caso y descubrió que la historia de Rudolf Fenz había sido mencionada en una revista de ciencia ficción de 1951. Parecía ser que el relato era una invención que había circulado como una leyenda urbana durante décadas. Sin embargo, lo curioso es que algunos de los registros policiales originales parecían confirmar la existencia de un hombre con ese nombre que desapareció en 1876. La línea entre la realidad y la ficción se había desdibujado, dejando a todos preguntándose: ¿fue Rudolf Fenz una historia inventada que se convirtió en realidad, o fue un misterio verdadero que encontró su camino en la ficción? La respuesta, hasta el día de hoy, sigue siendo un enigma. Si te ha gustado, síguenos para más historias.